Bueno, el señor Ayrton Senna falleció un día como hoy, pero de 1994. Era un piloto ese mismo que está ahí mostrando Juancito, el que usaba ese casco tan emblemático, que cualquiera lo ve y lo reconoce totalmente, sabe que es Claramente Ayrton es el Senna. casco de Bruno Senna en 2012. Claro, sí. Claro, bueno, pero es lo mismo, básicamente. No, El que no, está ahí en la este es el de remera. Ayrton. Este es el de Ayrton, queda tranquilo. Bueno, el señor era una persona muy detallista, ¿no? Muy eh, queriendo hacer todo al máximo detalle posible. Incluso hay una anécdota que por ahí es muy conocida, pero yo creo que es una anécdota que demuestra casi a la perfección lo que era él dentro de la pista. Es la famosa anécdota donde él dice, el Se muro movió se la pared. movió, se movió a la pared. ¿Qué pasó? Esto fue en Dallas 1984. Creo que había sido la primera temporada de él en Fórmula Uno. Era la novena fecha del campeonato y él corría en Toleman. Toleman era una escudería que no iba ni para atrás ni para adelante, pero bueno, fue la primera que le abrió la puerta a él para Lo la que hoy categoría. sería Sauber para la gente que está viendo el Fórmula Uno Sería ahora. Claro. no tan malo porque clasificaba las carreras. ¿Sería un Haas del año pasado? Bueno, sí, puede ser, es O verdad. del O anterior Sí, mejor. Un Alpine Mm, más que sí, nada. sí, es verdad. sí. No salían último toda la carrera, pero salían decimoséptimo toda la carrera. Claro, bueno, él en esa carrera salió sexto. Hacía Hay que milagros, tener en cuenta hacía también que milagros era con ese porque era él auto. también. Sí, sí, sí. Claro. Salía sexto y iba por la vuelta 47 y ella estaba cuarto. No sé cuántas vueltas eran en ese momento del circuito. Eh, Porque Dala, bueno, es uno de los circuitos que se quitó, que es lo que hablamos hace un rato. Claro. Eh, y estaba en la vuelta 47 y en la curva 6 el tipo pasa rozando, porque es una curva donde tenía que ser como muy al límite. El tipo roza la pared y la choca, ¿sí? Sí, Y claro, el tipo estaba recaliente porque dice, ¿cómo que es lo que cambió de lo que había hecho hace 46 vueltas atrás? sí, sí. Digamos, ¿Cuál es la 46 vueltas diferencia? donde le hizo exactamente, 46 vueltas que hizo exactamente lo mismo y en la 47, pum, se la pega. Tiene que abandonar la carrera porque no puede seguir. Y va a boxes y el chabón le da, la única explicación que le da a Pat Simons, que en ese momento era el director de equipo de Toleman, dice, el muro se movió. Y en cualquier día está loco, es un egoísta que no sabe aceptar sus errores, ¿no? Evidentemente el muro se había movido 40 no, creo que se había movido 44 milímetros, o sea, nada. Mirá vos, claro, para que veamos Por lo detallista que son estos tipos de pilotos de este nivel como Senna, que una pequeña, pero tan pequeña diferencia les puede hacer, valga la redundancia, la diferencia en una carrera, porque ellos son así, se miden así. Y el muro se había movido 44 milímetros por un choque que había habido un par de vueltas antes, que hizo que los bloques de contención se movieran 44 milímetros. No, es una Eh, y, locura. así hay, y así hay decenas de anécdotas de gente que cuenta que el tipo, no sé, el piso, por ejemplo, del auto tenía, no sé, se había movido una boludez así que puedo decir son milimétricas que cualquier piloto, incluso de la categoría en la Fórmula Uno no podría notar. Hay gente que está a otro lado, Sí, no, no, que tienen está, un don. está totalmente Sí, en otro nivel. yo creo que ahí también está en su esfuerzo de haber básicamente nacido en un país de Latinoamérica, como es Brasil, eh, y su esfuerzo de, bueno, estoy acá y me van a hacer, o sea, me Me van van a a... Sí, escuchar, sí, sí, sí. me van a escuchar con lo que digo, porque tengo razón, y no me voy a ser más chiquito por no ser de Europa o por no ser de Estados Unidos. Em, También él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que básicamente define un poco la mentalidad de muchos corredores, que es que si ves un espacio entre auto y auto y no te metes, entonces no sos un corredor de verdad, Esa me encanta. justificando mucho de sus choques también con otros corredores. Eh, pero O es esa verdad. frase se usó.
esa frase se usó mucho cuando fue, creo, en el Gran Premio en Singapur, había sido, Sí, cuando Franco que se tira Franco, en que curva Franco uno. tira la primera curva y que todo el mundo, bueno, no sé si lo salió a matar, pero mucha gente, muchos pilotos salieron como a Sí, sobre reclamar que, todo bueno, los había sido una... españoles, porque decían que le había arruinado un poco lo que es a Sainz, porque Sainz se había quejado, salieron a decir, che, ¿qué hace este pibe que se tira? Que está re Claro, loco, y la realidad es que se tiró bien, frenó bien, tuvo también un poco de suerte, vamos a decirlo, porque justo se dio que ninguno giró bruscamente, pero la realidad es que la maniobra es buena. Y si ponele, la está haciendo un Verstappen o un Hamilton y todo eso, todo el mundo estaría hablando ahí, bueno, son esta clase de pilotos, pero como por ahí lo hace un chico que era rookie esa temporada, con las tan pocas carreras que tenía y encima siendo latinoamericano y argentino, era como, no, este está loco. Eh, Eso le pasó un poco a Senna. O sea, a Senna le costó un montón entrar en el mundo de la Fórmula Uno, sobre todo más en ese tiempo. Hoy sigue siendo más o menos parecido, pero está dentro de todo más disfrazado, si se quiere decir. Pero más en ese tiempo era como, yo soy inglés o francés, piel blanca, todo así, hegemónico europeo, vos sos un latino. Con lo lindo que era Cena, lo digo. Con lo fachero que era. Pero vos sos un latino, no tenés nada que hacer acá. Y así fue ninguneado. Bueno, recordemos que fue el Gran Premio de Japón del 88-89, que es la polémica que tienen el choque Senna y Prost. Senna puede seguir, gana la carrera, teóricamente gana el campeonato, pero después le sacan los puntos porque no... 90, 91 ¿no fue? No, no, 90 ya es no, campeón. 89. 89. 89, lo hablamos hace un par de programas, y de hecho, para los que no vieron el programa, hay un video, que es un clip, que está en el canal en el perfil de Los Ángeles de Fangio en Instagram. Así que para los que lo Para quieran que... ver, no sé si está Exactamente. subido en TikTok, pero en Instagram está seguro. Exactamente, pueden ir a las redes de Los Ángeles de Fangio, que las tienen ahí abajo, abajo Juancito, en realidad abajo de Flor, que están ahí Los Ángeles de Fangio en Instagram y Ángeles de Fangio. Ese es el tuyo, Flor. Igual si quieren seguir a Flor no hay ningún problema. Ah, porque lo tengo al revés. Claro, ahí, Está en espejo. ahí está. Y tienen las redes Pero personales de sigamos con... cada uno. Acá tienen que seguir. Acá. Ahí van a tener. Ahora estoy Estamos. viendo cómo se vio eso, que debe ser horroroso. No, bueno, hablando de vuelta de escena, ¿tenemos alguna anécdota más, alguna historia más de Ayrton? Sí, A ver, tenemos... como a ver, hay decenas, Sí, en hay miles. realidad. Obvio. Sí, sí. Sí, sí, sí. Em, Tenemos tres carreras Ok. emblemáticas. Podría decir que para mí, siendo una gran fanática de Senna, son todas emblemáticas. Porque la manera en la que corría era como, yo siento que no había carrera aburrida del tipo. Em, pero elegí tres porque, Oh, bueno, sí, porque había que el elegir tres. programa tiene un horario, ¿no? Em, esperen que las estoy buscando. Eh, no voy a obviar la carrera en la que él ganó por primera vez un gran premio. Fue Eh, con, si no me equivoco, con Lotus, ¿no? Ya, Lotus. sí, con Lotus, en el sí, Bueno, ya 82, estaba creo. con Lotus. Pero vamos a ir un 86, perdón. poquito antes, a su primera carrera, a su primera carrera ganadora, que es como la que más se recuerda y en la que lo empezaron a ver como diciendo, che, este pibe tiene algo. Que fue en Mónaco en 1984, que tenía, bueno, estaba justamente en, En en el Toleman, Toleman, sí. que como habíamos dicho antes, no era un auto que vos digas, "Ah, va a ganar la carrera seguramente", pero sí dio muestra él en su Tolman, que era, nada, que era imparable el chabón. Eh, estuvo a punto de ganar, de hecho, la carrera. No la ganó porque estaba tan mal el clima, estaba lloviendo muchísimo, que hubo bandera roja. ¿Por qué hubo Eh, bandera roja? Sí, ahí sí, la pidió Prost, en sí, realidad. sí. Uno Con que sí, la que no sabemos, iba a tomar la decisión, si fuese por uno los que tiempos. vimos se hizo caca encima. Dijo, sí, de no me va a hecho, pasar este pendejo con Toleman, yo estando en McLaren, deja bandera roja y a la mierda todo. es que sí, había llegado a estar atrás de Prost,
que Prost estaba liderando la carrera, o sea, él queda segundo. Eh, y Prost, siendo francés y teniendo amigos dentro de la FIA, El especialmente presidente de la FIFA era en francesa, ese de la momento el FIFA, de la presidente FIA. de la FIA. Balestre. De la FIFA eh, también, de hecho. sí, bueno, nada, el director de Prost medio que hizo sus tramoyas y finalmente hubo una bandera roja en donde Senna salió segundo, pero por esto no lo pasa. eh, y que también, o sea, ese día demostró que él era muy bueno en pista mojada, que hacía mucho no se veía un piloto tan bueno en condiciones tan malas. Sí, yo Eh, creo que incluyendo el Niki Lauda que estaba corriendo esa carrera, de hecho Senna lo pasa. Pocos son los pilotos que en esa época eran tan dominantes en lluvia. Más que nada primero por una cuestión de seguridad. Y luego abandonaba cuando llovía. Bueno, pero dentro de todo era de los pilotos más rápidos en lluvia. Porque no había otro sí, mejor. no, bueno, otra de las carreras que elegí fue em, en la carrera que lo hizo ganador de su primer título como campeón mundial, que fue Japón en 1988, que, que por fin pudo sobrepasar a Prost en puntos y se llevó el título a casa. Es probablemente la rivalidad Prost-Senna es como la más intensa, la más recordada, como estos tipos en cualquier momento se van a cagar a piñas en el medio de la pista, que de hecho casi pasa. Bueno, Piquet Eh, sí se cagó a trompadas en medio de la pista. ¿Qué? Piquet se cagó a trompadas en medio de la pista. Bueno, sí, pero no podemos Otro comparar. brasilero, en otra Eh, época. Ahí está no la podemos comparación. No, comparar pero a de Piquet hecho con Senna, fue. por favor. En esa época corrían los dos. Claro, sí, 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 Cuando es verdad. sucedió ese incidente estaba Senna. Sí, 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 sí. sí, sí. Trump también se ha Eh, cagado a trompadas. ¿Quién? bueno, el primer título lo ganó con McLaren. Justamente era en este año, en 1988, así como 2025. McLaren tenía un muy buen carro. Él andaba como si volara Sí, básicamente. iba solo. Eh, Y si a eso le sumas una Iba solo, pareja sí, de sí, pilotos total. como Senna y Prost, tenías el Sí. 99% de las carreras ganadas. Creo que de esa temporada que eran 17 carreras, eran 14, creo, algo así me parece que eran De las que... 15, Ahí va, de 16 carreras ganan ahí 15. va. Entre Prost y Senna, digamos, los dos iban ganando todas las carreras. Pero bueno, tuvo una mala salida en esa carrera Senna. Quedó en las últimas posiciones, pero, o sea, sabiendo quién es Senna hoy en día con el diario del lunes, podemos adivinar, sin que yo se los diga, Sí. que sobrepasó todas las posiciones, sobrepasó a todos los pilotos, llegó atrás de Prost y de a poquito quedó adelante y así fue como ganó su su primer título. Y para mí, la más importante y la más linda, la más recordada, es la victoria de Senna en Brasil por primera vez en 1991. Para Eh, este momento Senna ya en el 91, era súper querido en Brasil. Había murales de él en las calles. Los chicos, los más chicos, se habían vuelto a interesar en la Fórmula 1. Realmente Eh, era el máximo ídolo deportivo de Brasil en sí, ese momento, sin sí, sí, duda. tal cual. O sea, era Pelé y y Senna de hecho, claro, te iba a decir, hoy en día... A ver, a Brasil ese. es así como son muy futboleros, también son muy del automovilismo, medio como acá en Argentina. Si Sí, Senna y Pelé, te diría, están en Brasil a la misma altura. O sea, no sí, son sí. los dos y los No te máximos. olvides de Garrincha, que a Garrincha lo quieren También, mucho, sí, sí, sí. incluso más que a Pelé. También, es verdad. Eh, bueno, para este momento, Senna ya tenía 26 victorias
en el bolsillo de gran premios, pero todavía no había ganado en su casa, no había podido conseguir ganar en Brasil, algo que no era, no le reclamaban sus fanáticos, los brasileros nunca se lo reclamaron de, bueno, ya todavía no ganaste en Brasil, sino era algo que él, era su sueño, más allá de los títulos, más allá de los campeonatos, su sueño era ganar un Gran Premio de Brasil. Que me parece Eh, increíble decir un piloto como Senna, que está desde el 84 corriendo. Está bien, empezó sí, en Toleman, pero estuvo en algunos años en Lotus, que está bien, era un equipo que no era el más rápido, pero peleaba victorias. Después estuvo en McLaren tantos años y que le haya costado tanto llegar a esa primera victoria en Brasil, que creo que tiene una o dos, de hecho, no tiene muchas victorias en su casa. Parece. sí, ¿Dos? no, tiene dos Y de ser, y después, bueno, Creo que 91 y 93, ¿no? 91 y 92 me parece que tiene victorias. y te iba a decir 91 y 92. Sí, hizo dos consecutivas, pero siempre le costó ganar en Brasil en un circuito tan icónico como es el circuito de Sí. Interlagos. Pero sí, la verdad que la carrera de Senna podríamos creo que dedicarle un programa entero a hablar de Sí. Ayrton. sí, y en Pueden ver una serie la entera, victoria de pueden ver un Brasil, documental. su primera victoria fue muy recordada, no solamente porque era en su casa, sino por cómo ganó. Senna perdió en las últimas vueltas, en las últimas dos vueltas, empezó a perder. eh, las tengo La acá arranca de anotadas porque es cambios. increíble. Perdió la tercera, la cuarta y la quinta marcha. eh, y encima empezó a llover. O sea, era como todas las malas que puede tener. Era literalmente la maldición de Brasil, que el flaco no podía ganar un gran premio en su casa. Eh, pero, siendo Senna, terminó aguantando esas últimas dos vueltas con solamente tipo, estaba manejando básicamente en sexta. eh, y cuando termina la carrera, es el famoso video de él en el auto y todo el mundo echándose y lo tienen que sacar del auto porque estaba teniendo tantos espasmos en el cuerpo de la fuerza que había hecho Claro, estaba que no entumecido se todo el podía cuerpo. mover. Sí, sí, sí. Claro, no se podía mover y ahí también demuestra como que fue una de las veces, antes digo, en ese momento que demostró la fuerza física que tienen que hacer los pilotos cuando corren, que no es solamente sentarse y manejar. El Senna estaba teniendo muchísimos espasmos en el cuerpo cuando terminó la carrera, tuvo que venir alguien a sacarlo. Y cuando lo abraza el padre, que se preocupa, y dice, no, no te puedes mover, flaco. Dice, no, no, tipo, me duelen los brazos, no los puedo mover, nada más. Pero, y después la famosa foto de él levantando el trofeo de Brasil, cuando casi se le cae, porque justamente No podía, estaba, no, sí, sí, no. no podía, no tenía más fuerza. Estaba al límite de sus Eh, capacidades. sí, y el video es muy emotivo porque lo ves con todas sus fuerzas levantando el premio porque él quería levantar el trofeo de Brasil. Eh, Tantas imágenes y icónicas se pueden sacar de ahí, es increíble. sí, sí, sí. Sí, Y totalmente. otra, una última cosa para engancharlo con, con nuestro máximo ídolo y acá argentino y por qué se llama nuestro programa. Eh, cuando Fangio le dio el premio a uno de los premios, y en este momento no me puedo acordar en No, qué no me acuerdo qué carrera, carrera fue, sí, sí, sí. pero Fangio le da uno de los trofeos y él se baja del podio y le dice que él nunca va a poder estar por encima de Fangio, siendo Fangio su máximo ídolo Claro. en el automovilismo. Sí, Gran Así Premio que, de Gran Bretaña. Fue. Gran Premio sí, de Gran ahí Bretaña. está. Así que nosotros tenemos en Argentina a Fangio, que era el máximo No, ídolo me de alto Senna, personaje. bueno, nada, dos corredores totalmente fuera de lo que es la normalidad de los corredores, digamos. Ay, Fangio en algún momento dijo que Senna fue el único piloto que le pidió un consejo. Ahí va. Fangio fue el único piloto que. ¿Cómo, cómo?
¿Cómo es No, perdón, al revés. O sea, Ah. Fangio dijo que Senna fue el único piloto que le pidió un consejo. Ah, está bien, está bien. Ahí va. Ahí va. Sí. Había que armar bien la frase. No, ya te digo, de Cena puedes tener un programa completo, incluso una hora te queda corta para hablar de lo que fue porque no fue un piloto más, fue un astro del automovilismo que marcó un antes y un después. No solamente hablo en cuanto al deporte en sí de los pilotos como corredores, sino también incluso de las normas del deporte, porque recordamos que después de lo que fue Imola 1994, donde lamentablemente perdió la vida él, Ratzenberger, después también Barrichello, otro brasilero, tuvo un accidente fuerte en lo que fue en las prácticas libres. A partir de ahí muchas normas de seguridad en la Fórmula 1 cambiaron, y es el día de hoy que llegamos a una Fórmula 1 que prácticamente no hay accidentes fatales. Hay accidentes, sí, obviamente, porque es un deporte de alto riesgo, pero no son fatales de causantes de muertes. De hecho, la última muerte que se registra es, si no me equivoco, 2019. Parece que es poco, Eso es en pero Fórmula 2. en En Fórmula Fórmula 2 1 se va, sí, sí, 2014, sí. Jules Bianchi. Ah, En Fórmula 2, 2019, Antoine Hubert, Claro, sí, Spa sí, Francorchamps. te iba a decir justamente. Pero son casos como que incluso hoy en día son noticias y pasan. Antes, si moría un piloto, era creo que lo más común de un fin de semana. Sí, sí. Mira, Franco nos tira, Franco Martínez Biasín, que nos está mirando uno de los compañeros que están con nosotros en la Liga FI1, nos tira sobre el estilo de aceleración que tenía. Y de Y frenado. vos sabés que yo me puse a ver hace poco un video que me saltó en el inicio de YouTube, que era en inglés, ¿no? La técnica bizarra o impresionante de Senna para manejar. Y era un video de los pies de él manejando un Honda alrededor de Suzuka, si no me equivoco. Y me causa gracia porque en el automovilismo europeo era una cosa de locos la técnica para manejar de Ayrton Senna, ¿no? Cómo usaba los pedales. En el automovilismo brasilero y en el automovilismo argentino es el punta taco de toda la vida lo que hace. Es una técnica que usan todos los pilotos, del más burro hasta el más bueno. No se corre en TC ni en el Stock Car brasilero sin hacer esa técnica. Hoy en día ya sí, porque los autos cambiaron. Pero en esa época todos los pilotos argentinos y brasileños usaban esa técnica. Bueno, ahí va el tema relacionándolo incluso con el fútbol, el potrero, ¿no? La diferencia que tenemos latinoamericanos o sudamericanos con europeos es esas técnicas, esas vivezas, si se quiere decir de una manera. Te juro, era un video de un inglés tipo completamente alucinado y analizando por qué mientras pisaba el embrague con la izquierda, a la punta, con la punta del zapato pisaba el freno y con el talón el acelerador para controlar el freno motor y las revoluciones mientras está frenando. Y yo dije, esto es el punta taco Sí, de no, toda pero la vida. obvio, sí, Lo hacía hasta el Di Palma más burro. sí, obvio, pero a lo que va que es que el puntataco de Senna fue, a ver, el puntataco lo que sí vos sí es verdad, es un modo de manejar en general de la región sur de América, brasilero, argentino, seguramente uruguayo, No, hay pero muchos pilotos uruguayos. pero, pero Senna fue el que lo llevó a su máximo esplendor. O sea, si alguien dominó de arriba abajo ese estilo de conducción fue Senna, Sí, 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 sí. claramente. Sí, Eh, también acordarse que en ese momento, cuando él corría, el auto tenía cambios, o sea, cambios de literalmente tener Ah, sí, 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 la palanca, sí, sí. la palanca y hacer los cambios mientras él manejaba. Creo que fue recién de Eh, cuando bueno, se fue a Williams, cuando tiene los cambios en las levas de atrás, sí. porque No, en McLaren no, tenía la Williams creo que palanca, todavía tenía palanca en H. ¿sí? A chequear. Franco también dice que también, eso sí es muy interesante, la técnica de aceleración, que en vez de hacer una aceleración gradual, el tipo iba dando pisotones al acelerador que tanto aceleraban el auto como lo rotaban, porque generaba el sobreviraje, iba rotando el auto con pequeños en vez de acelerar gradualmente, con Tac, 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 aceleraciones tac, sí, sí. fuertes que Los iban mecánicos haciendo muchas veces se patinar el calentaban auto. por eso. ¿Cómo? Los mecánicos muchas veces se calentaban por eso porque era algo que, bueno, podía llegar a esforzar de más el motor y podía, Sí. bueno, llegar a cagarlo. A él igual le importaba poco porque él lo sigue haciendo toda su carrera, pero bueno. sí, o sea, lo que a él le importaba era ganar
eh, y, y hacer concha a la FIA. Literal. Qué buena. Hermoso título acá. Hacer El concha, concha la fía. hacer concha Ese a va la a ser el FIA. título. Mirá que yo soy el que se encarga de subirlo a YouTube, quédate tranquila. A Senna le importaba ganar y hacer concha a la FIA. Voy a poner un Sí, asterisco un en la O. conch. O la A en realidad. No, en la O, que diga Buen hacer título, tiró Flor. concha. No, pero hubo un Titulazo. año en el Me que lo voy él a casi anotar. no corre porque decía, yo no voy a correr estas En el condiciones en 90. las que me están saboteando cada una de las carreras. O sea, y además él es uno de los propulsores de todas las medidas de seguridad, como decía. O sea, a partir de su accidente es que Claro. empiezan a haber muchas medidas de seguridad, pero él antes de su accidente venía hablando de esto. Es el audio de esto ya se dijo, ya se lo dijimos, porque el flaco desde que empezó su carrera más o menos venía diciendo las condiciones, o sea, aunque a él le encantaba manejar en lluvia, las condiciones de clima, las condiciones de los autos, cómo se está manejando, o sea, dice, no, en cualquier momento nos vamos a matar, y eh, efectivamente se mataron. Sí, 10 años Porque después. además el fin de semana que él fallece no es el único que se muere. O No, no, sea, no, por eso, desde hubo, No, no. Ratzenberger también fallece en claro, clasificación. Barrichello, como decíamos, tuvo un accidente grave en las prácticas libres. Él obviamente salió solamente con lesiones, creo que en una mano, pero después estaba bien. Obviamente no perdió la vida, pero sí, pierden la vida dos pilotos. Ratzenberger primero en clasificación y Senna, que de hecho Senna se sabe que él tenía la bandera austriaca en el cockpit de él, del auto, porque si ganaba la carrera que pensaba ganar, era sacar la bandera australiana en honor a Ratzenberger. Austríaco. Austriaca, perdón, en honor a Ratzenberger. Que había fallecido. Pero bueno, lamentablemente todos sabemos el final que eso. Hasta acá creo que podemos llegar el tema de escena, Vamos así a no nos actualidad. hacemos, sí, no nos hacemos muy Más tarde, largos. Un piloto que más va. tarde va a haber un videíto, más tarde va a haber un videíto ahí que vamos a subir a redes, pero ya creo que es suficiente, suficiente entre No, comillas, nunca es para, suficiente. Yo lo tengo acá, Pero mirá. claro. estamos mal de tiempo. Mirá, mirá.